Bienvenidos a Plática con el Experto, este programa o espacio hecho por Salvando Latidos, en donde cada mes vamos a hablar de un tema diferente y hablar con un experto para saber temas sobre salud cardiovascular. Y por supuesto tenemos que hablar del tema de cardiopatías en el deportista. Justo por ello estoy súper feliz que nos acompañe un experto especialista en todo lo que es rehabilitación cardíaca, el doctor Emanuel García. Muchas gracias por estar aquí, Emanuel. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal, Yolo? Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues creo que es un tema en el que nosotros por lo menos ya hemos hablado bastante, sabemos todo tu trabajo y tu trayectoria, pero creo que sí vamos a estar hablando bastante en redes sociales y un poco para informar qué es esta patología que quizás yo creo que en los últimos años ya se ha visto un poco más gente que habla al respecto, pero creo que también existen dudas. Entonces, cuando hablamos un poco de problemas cardíacos, a veces tenemos más mitos sobre a quién le puede pasar y hablar de cardiopatía en el deportista es algo medio extraño todavía. Entonces, creo que la primera pregunta va a ir por allá, Ok. sobre cuáles son las diferencias entre un corazón, digamos, de una persona, vamos a llamarle que no hace deporte, que le llamamos persona sedentaria o actividad física como regular. Y luego la parte dos es una persona que hace deporte pero no tiene esta enfermedad. Y la diferencia entre, obviamente, el corazón de una persona que es deportista y tiene cardiopatía del deporte. Ok. Pues mira, aquí primero, como me preguntas, los pacientes o las personas que son sedentarias, o sea, que no realizan los requerimientos mínimos que nosotros consideramos como eh, fisiológicos estipulados para hacer un porcentaje en cuanto a actividad física o ejercicio, pues los podemos clasificar en esta parte de pacientes o personas sedentarias, ¿no? Las personas sedentarias, pues vamos a poner lo que es alguien que no hace ejercicio, es una persona que como tal, como te digo, no cumple los requerimientos de actividad física como tal que ya están estipulados. Y con ellos en particular, pues vamos a ver las alteraciones que esperamos siempre de una persona que puede tener alguna enfermedad del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al momento de ser una persona sedentaria, tiene mayor riesgo de desarrollar o de tener enfermedades pues ahorita relacionadas con la cuestión cardiovascular o cardiopulmonar, ¿no? Las principales diferencias, pues evidentemente es pues el incremento de la presión arterial, que incrementa pues de alguna forma la resistencia con la que tiene que viajar o expulsar la sangre o viajar a través de las arterias. A su vez, pues también esto nos puede llevar a problemas tal cual desarrollar algún tipo de cardiopatía isquémica, o sea, un mayor riesgo de que el paciente pueda presentar algún infarto. Va a ser un corazón también que no va a responder de manera adecuada pues a los esfuerzos por mínimos que sean. Entonces, es un corazón, vamos a decirlo, un tanto flojo, un corazón que no va a tener una respuesta adecuada a los estímulos a los que nosotros estamos expuestos día con día, ¿no? Como por ejemplo, una persona que por el simple hecho de subir escaleras, pues ya siente que se está cansando, ¿no? O una persona por el hecho de caminar unas cuadras, pues ya está empezando a presentar como esta falta de aire o cualquier otro síntoma agregado, ¿no? Las modificaciones en una persona que hace ejercicio como tal de manera recurrente, pues lo que esperamos es todo lo contrario, un corazón que se adapte muchísimo mejor en cuanto a la parte de los esfuerzos, es un corazón que no va a requerir tanto trabajo para poder suministrar y poder darnos pues el oxígeno, el transporte de nutrientes, no va a necesitar tanto trabajo como para poder llevar la sangre al cuerpo y esto pues por ejemplo nosotros lo vemos mucho con personas que tienen una frecuencia cardíaca entre 60 latidos por minuto, que como sabemos es dentro de los parámetros normales, o incluso un poco más abajo, ¿no? Que quizá muchas personas pudieran, pues, decir, híjole, salí con 50 de frecuencia cardíaca, pero ok, es una persona deportista, ya tiene una adaptación como tal, ¿no? También esto pues nos va a llevar a que tenga una reducción de las cifras de presión arterial, a diferencia de una persona sedentaria que como ya platicamos, pues puede haber un incremento en cuanto a las cifras de presión arterial. Y la otra diferencia con lo que platicábamos con los pacientes que se conocen con alguna cardiopatía del deportista, las personas con cardiopatía del deportista, y aquí justo quiero dejarlo bien claro antes de continuar desarrollando la plática, en ningún momento o de alguna forma el deporte no va a generar como tal una enfermedad, ¿no?
Las personas que ya tienen una enfermedad, incluso genética, una enfermedad de base, que pueden ser de alguna forma despertadas o pueden tener como correlación con el deporte, pues bueno, aquí evidentemente pues hay una gran variedad, ¿no? Desde miocardiopatías, que son problemas pues en el mismo músculo cardíaco, desde ciertas alteraciones en las válvulas, que el deporte sin duda, si no se hace una adecuada investigación o una situación que nosotros conocemos como valoración pre-participación o pre-ejercicio, pues de alguna forma no las podemos identificar y el deporte puede de alguna forma o el ejercicio de alguna forma puede echar a la luz estas patologías que el paciente ya traía de base. Sí, creo que eso es importante saberlo. O sea, una de las cosas que nosotros siempre estamos luchando es por decir, el deporte es, ya lo decías en algunas otras reuniones y pláticas que has tenido, es esta píldora como que sirve para todo, pero igual que cualquier tratamiento tiene que estar muy bien indicado. O sea, cada persona debería de tener su propia indicación, ir con un especialista como tú para hacerlo, ¿no? Y sí es cierto, dejar muy en claro que hacer deporte no te va a hacer enfermar. O sea, por el contrario, el deporte bien hecho te ayuda a mantener tu salud. Y justo hablar de cardiopatías del deporte es hablar de cuando lo haces mal, es decir, que el corazón por alguna razón no se puede adaptar adecuadamente, entonces al deporte o a la actividad física regular y de manera estructurada, es cuando suceden estas cosas, ¿no? Hacerlo mal, esta mala adaptación la llamamos cardiopatía del deportista. Entonces, justo te quiero preguntar, ¿existe una sola cardiopatía del deportista o qué tipo de problemas en el corazón son los que más se presentan al hacer el deporte o tener un antecedente que jamás lo vimos y que entonces al hacer deporte ya empezaron los síntomas de la cardiopatía? Y mira, aquí justo, pues las patologías que se pueden ver desarrolladas con esta parte de la exposición al ejercicio, de primera instancia pueden ser patologías o enfermedades genéticas, ¿no? Ahí Claro. es meternos como de alguna forma a rollos a lo mejor un poco más profundos, pero hay un cierto tipo de miocardiopatías, como decía ahorita, que son enfermedades del músculo del corazón que ya trae el individuo de manera pues genética y que de alguna forma la exposición al deporte puede de alguna forma favorecer a que se desarrolle este tipo de alteración, ¿no? De miocardiopatía como tal. Otras también que llegan a ser muy comunes, pues pudieran ser cierto grado de insuficiencia o de alguna alteración de las válvulas del corazón. Otra también que pudiera pues presentarse y que se ha estado investigando justo últimamente es incluso cierto desarrollo de aterosclerosis, o sea, de conjunto o de una formación de una placa de ateroma en las coronarias, en personas que hacen deporte de muy alta intensidad, ¿de acuerdo? Pero repito, y quizá lo voy a estar repitiendo a lo largo de la plática porque creo que lo que menos queremos es que las personas se espanten en cuanto a la cuestión de Sí, decir, híjole, voy a hacer ejercicio, me puede pasar esto, o porque si a mí que estoy tomando un tratamiento para bajar colesterol, triglicéridos, me recomiendan hacer ejercicio y ahorita el doctor me está diciendo que hay a lo mejor estudios que pueden demostrar que tenga relación el ejercicio de alta intensidad con una generación de placa de ateroma en las arterias. Repito, en ningún momento el ejercicio de alguna forma está contraindicado para cierto tipo de pacientes. claro, importante. Ahora, otra de las cosas que es súper común es decir, yo quizás tengo síntomas, pero no sé si los síntomas son porque hago un ejercicio súper intenso o porque estoy teniendo problemas en mi corazón o porque estoy teniendo problemas en adaptarme a, no sé, quizás más intensidad. En, en tu especialidad y en lo que has tenido tú en consulta, ¿cuáles dirías que son las señales como de red flag o estas señales de alarma que sí o sí tenemos que tomar en cuenta para decir, bueno, quizás esto se tenga que revisar ya porque no es normal, incluso haciendo ejercicio de alta intensidad, ¿no? Ok. Voy a volver a comentar lo de la evaluación preparticipación. Esa parte de la evaluación preparticipación es algo muy importante que deberíamos de considerar quizá la mayoría de las personas cuando vamos a iniciar con algún tipo de ejercicio o empezarnos a exponer como tal al deporte, ¿no?
Principalmente en personas arriba de 40 años, sería lo ideal acudir con un experto para poder realizar esta valoración preparticipación, ¿no? Vamos a tomarlo por ambos lados, ¿no? Si yo quizá quiero empezar a realizar un ejercicio de fuerza, de gimnasio, pero no tengo ni idea de cómo se hace, o a lo mejor ya tengo una Sí. enfermedad en un hombro o alguna lumbalgia o algún problema en alguna articulación y me expongo sin que alguien me oriente, pues entonces yo ya voy a presentar a lo mejor o voy a desarrollar alguna enfermedad relacionada con ese problema que ya tenía en el hombro, ¿no? A lo mejor yo ya tenía una lesión ahí en el manguito rotador, voy al gimnasio sin que nadie me diga cómo hacer el ejercicio y me termino lesionando más, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de acudir siempre con expertos, pues para que sepan cómo dosificarnos o nos sepan orientar de manera adecuada a esta parte del ejercicio, ¿no? Pasa lo mismo con el corazón, ¿sí? Con el corazón, quizá, o bueno, no quizá, más bien, si yo soy una persona que ya tengo antecedentes de que pues mi papá o mi mamá tiene alguna cardiopatía, quizá desafortunadamente tuve alguno de mis tíos, de mis hermanos o algún familiar cercano que murió por algún problema del corazón muy joven o que dijeron, bueno, quién sabe de qué murió, pero murió muy joven, al parecer fue un paro cardiorrespiratorio como en la mayoría de las ocasiones comentan. Aquí es muy importante o con mayor razón acudir con un experto antes de exponerme al ejercicio para que podamos hacer nosotros una historia clínica completa, que justo de esto se trata la valoración preparticipación. Es hacer una historia clínica completa considerando los antecedentes que tenga el paciente en cuanto a historia familiar, en cuanto a síntomas, que era lo que me preguntabas, por ejemplo, los síntomas que pueden ser dolor de pecho, falta de aire importante cuando yo realizo algún tipo de actividad, sensación de desmayo o llegar incluso también al desmayo, también es importante esto como síntoma para poder acudir a una valoración y poder diagnosticar qué es lo que me está sucediendo. Palpitaciones irregulares o palpitaciones muy rápidas cuando estoy realizando ejercicio o en el reposo, lo que comentaba, falta de aire muy importante o una fatiga que yo al terminar el ejercicio sienta que estoy molidísimo y que no puedo en realidad pues hacer algo, ¿no? Nosotros investigamos esto dentro de esta misma parte de la valoración preparticipación, después de ya nosotros haber interrogado y poder de alguna forma esclarecer estos síntomas, ¿qué es lo que sigue en esta parte de la valoración? Documentarlo y tomar estudios clínicos, ¿sí? Hay escuelas que de primera instancia o la mayoría lo que nos indican es la toma de un electrocardiograma, y dependiendo de las alteraciones que nosotros podamos checar en el electrocardiograma, de ahí podemos derivar o podemos llevar a diferentes estudios que pueden ser entre ellos un Holter, que es un electrocardiograma que nosotros vamos a aportar por 24 horas y nos va a tener los registros de cómo se comporta nuestro corazón durante todo el transcurso del día. Otra también muy importante es la prueba de esfuerzo, también el documentar a través de una prueba de esfuerzo cómo se comporta el corazón a lo largo del ejercicio, ya sea una prueba de esfuerzo convencional, que es la normalita, o una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es la prueba que nosotros utilizamos para medir gases, que nos da un panorama más amplio para poder checar cómo está el paciente en el transcurso del ejercicio, ¿no? Y a través de esto, pues ver igual cómo se comporta el corazón en el ejercicio, cómo se comporta la presión arterial en el ejercicio y poder estratificar al paciente. Y por último, también algo muy importante que va dentro de esta valoración es un ecocardiograma, ¿sí? No quiere decir que si yo apenas voy a empezar a hacer ejercicio tengo que hacerme todos estos números de Sí. estudios. No, 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 no. Por eso es importante acudir, una valoración, el doctor a lo mejor de primera instancia me toma un electrocardiograma y dice, perfecto, no hay ningún síntoma, no tienes nada, tienes luz verde de realizar el ejercicio. O mira, ¿sabes qué? En tu electrocardiograma aparece tal cosa o los síntomas que me refieres, me gustaría indagar un poquito más y de esta forma tenemos la certeza y la tranquilidad de que al momento de nosotros exponernos al ejercicio, pues no Sí. vamos a llevarnos quizá una sorpresa desagradable. Sí, y esto es súper importante porque en tu experiencia, y lo hemos visto bastante, quizás en las noticias últimamente, yo creo que lo que más se ha visto es, por ejemplo, cardiopatías en el deporte o problemas en el deporte. Se hizo muy famoso en el fútbol, ¿no? Especialmente americano, por ejemplo, de repente que sufren paros cardíacos ahí en medio de la cancha y son deportistas de muy alto rendimiento y estas personas están evaluadas y vistas por cientos de médicos, los mejores especialistas si puede pasar, ¿no? O también lo hemos visto bastante en las carreras. O sea,
nadie está en contra de hacer deporte, digamos, nadie que tenga conciencia de la salud cardiovascular. El problema es cómo se hace, ¿no? No todas las personas estamos hechas para hacer actividad física así de demandante, por mucho que queramos, y no todos podemos hacerlo de golpe. De hecho, la mayoría no debería de hacer así de golpe. Hoy me Claro, levanto, hago una carrera, ¿no? De 10 kilómetros, un maratón. Estamos súper a favor que lo hagan, pero todo necesita una preparación. O sea, si tú mismo dices, no, porque a lo mejor me lesiono la rodilla, que es lo que más común vemos, pues pensemos que el corazón también es un músculo y no de repente, porque tú tengas todas las ganas, vas a ir a hacerlo, ¿no? Justo por esto es la valoración que tú decías, la pre para hacer el deporte. Generalmente, hay que hablarlo como muy claro, pues es una valoración en la que la mayoría de la población, o por lo menos los jóvenes, que siempre nos han tocado como estos runners, ¿no? De que quiero empezar a hacer, justo. puedo. Y es de que sí, la mayoría de veces lo ves, es una persona relativamente joven, que casi no tiene antecedentes. Como dices, lo evalúas bien, un electro, ves todos sus antecedentes y dices, vale, empiézale, ¿no? No a correr los 21 kilómetros, pero quizás empieza tu entrenamiento, para eso están versus una persona que quizás está súper motivada, pero tiene todas las de perder, ¿no? Quizás está en sobrepeso u obesidad, tiene factores de riesgo, ya sufrió algún evento, ya se sabe que cada que hace ejercicio sube escaleras le duele el pecho, pues es la diferencia entre ir o no con un especialista que te diga qué deporte hacer o cómo iniciarlo versus lo que dices, ¿no? Tener estas sorpresas que casi siempre vemos en todas las carreras y maratones de que alguien sufrió algún evento y se pudo haber pues prevenido con una Prevenido. oración, ¿no? Sí, claro, creo que justo como comentas, incluso si yo te decía, tengo el antecedente de que a lo mejor mi papá tiene algún problema del corazón, mi mamá tiene algún problema del corazón o alguno de mis hermanos, y ya tengo como esta intención de empezar a realizar algún tipo de ejercicio, pues más vale empezar de manera segura, ¿no? Y sobre todo creo que ahorita que tocaste este tema de que está muy de moda el empezar con maratones, yo tengo varios pacientes que son sedentarios y de primera instancia ya se quieren echar un 10K, ¿no? O sea, ya se quieren echar Sí. a correr 10 kilómetros y no tienen ningún tipo ni de valoración ni de preparación, ¿no? ¿Qué es lo por lo general cuando son pacientes jóvenes que me toca ver? Lesiones, lesiones musculares, es lo que principalmente me toca ver, pero también está esta parte de la población que es de la que estamos platicando, ¿no? Que ok, si yo ya tengo intenciones de que quiero empezar a correr un medio maratón o me quiero correr un maratón o algo, lo ideal que tendríamos que hacer todos es ir a una valoración, dentro de esa valoración platicarle al médico que me está valorando, ya sea al cardiólogo, al rehabilitador cardíaco, al médico especialista en el deporte, al médico especialista en rehabilitación, platicarle cuáles son mis objetivos, con eso armar un plan de entrenamiento obviamente dosificado y estipulado para el paciente para disminuir tanto riesgo de lesiones musculares como para tener algún tipo de problemita en la cuestión del corazón, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos muy dados, o la población está muy dada a decir, quiero correr 10K y me lo voy a echar y ya Sí. empiezan con cualquier otro tipo de molestia, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta valoración con un experto que me sepa orientar de manera adecuada hacia el objetivo que yo tengo, ¿no? Perfecto, sí. Y justo hablando de rehabilitación, o sea, esto es cardiopatía en el deportista, es decir, algo que puede suceder al hacer deporte mal adaptado. Es un corazón mal adaptado y obviamente en el deporte se va a ver. Ahora, también es importante, de repente, para quitar este mito de, a mí, voy a suponer que soy yo, te llega un paciente o te llego yo y te digo, ¿sabes qué? Yo tuve un problema cardíaco. Entonces, a mí, los médicos me dijeron, tú ya no vas a volver a hacer deporte jamás, ¿no? Que era lo que se tenía pensado hace muchos años. Alguien que sufrió un paro cardíaco, por ejemplo, un infarto, bueno, paro que salió, un infarto, que es como comúnmente lo conocen, pues ya no va a hacer nada. Esto es cierto, o sea, cómo ha avanzado la terapia de rehabilitación física y cardiovascular y cómo ha cambiado esta mentalidad de el deporte en personas que no han hecho nunca deporte y el deporte en personas que ya han tenido, por ejemplo, un infarto cardíaco o alguna enfermedad. Híjole, pues aquí justo el integrar al paciente que tiene algún tipo de cardiopatía, vamos a hablar pues tal cual del infarto, ¿no? Como ahorita estamos ejemplificando que pues es la cardiopatía más común o el problemita del corazón más común, es integrarlo a un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no?
El que el paciente tenga un infarto, el que el paciente haya pasado por un reemplazo de una válvula, el que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, no contraindica que se pueda integrar a hacer ejercicio, ¿no? De hecho, de eso parte un fragmento o una parte del programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? El programa de rehabilitación cardíaca, pues, es una intervención multidisciplinaria en la que intervenimos diferentes especialistas con el objetivo de regresarle la funcionalidad al paciente, ¿no? Dentro del programa, pues es bien importante la parte de la prescripción de ejercicio, ¿no? Como te digo, este es un cachito del rompecabezas tan grande que es la rehabilitación cardíaca, ¿no? El ejercicio en un paciente cardiópata, un paciente que ya sufrió, que ya tiene una cardiopatía conocida, es un ejercicio como si fuera una píldora. Me refiero a que es un ejercicio dosificado, ¿sí? Es un ejercicio dosificado, es un ejercicio que está siempre supervisado por un médico con alta especialidad en rehabilitación cardíaca y también supervisado y guiado por un fisioterapeuta o kinesiólogo, también con una preparación especial para la rehabilitación cardíaca, ¿no? Vuelvo a esta parte de la dosificación. Nosotros, ¿cómo dosificamos el ejercicio o la exposición del ejercicio en un paciente con una cardiopatía? De primera instancia, valoración, conocer la historia clínica completa del paciente, conocer los síntomas que presenta el paciente, poderlo de alguna forma estratificar, o sea, colocarlo dentro de bloquecitos que pudieran ser, bueno, este paciente a lo mejor no está grave, este está moderado y este está más grave, ¿no? O tiene alto riesgo, ¿sale? Y la otra parte que también nos ayuda a esta clasificación es sí o sí una prueba de esfuerzo. La llave, decía uno de mis maestros, para entrar al programa de rehabilitación cardíaca siempre va a ser nuestra prueba de esfuerzo, porque con ella nosotros vamos a poder ver, repito, cómo se comporta el corazón en el ejercicio, nos llega a dar parámetros de qué tanto esfuerzo puede sostener el corazón, porque tanto tú como yo, como cualquier persona, dependiendo de edad, sexo, la exposición que hemos tenido a lo largo de nuestra vida al ejercicio, tenemos una capacidad funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, quizá una persona de 40 años, hombre, no va a tener la misma capacidad funcional que un hombre de 22 años de edad, ¿no? Claro. Entonces, la prueba de esfuerzo nos ayuda a poder medir esto de manera adecuada, ver que el paciente no haga ningún tipo de arritmia o alguna alteración a través del ejercicio y ya a través de las frecuencias y los parámetros que nosotros obtenemos de la prueba de esfuerzo, podemos hacer cálculos exactos para saber a qué frecuencia tenemos que entrenar a nuestro paciente con la tranquilidad y la certeza de que no va a ocurrir nada, ¿sí? Entonces, por eso te digo, el contraindicarle al paciente no solo que haga ejercicio, porque desafortunadamente todavía hasta la fecha hay ciertos compañeros médicos que el paciente que se infarta le dice, ¿sabe qué, señor? Usted nada más en su casa y Sí, pues nada más hacer sus actividades ahí porque tiene riesgo de que se vuelva a infartar. Pues sí, si yo le doy esa recomendación al paciente de volver a un paciente sedentario, pues corre todavía más riesgo de que se nos pueda infartar, ¿no? Entonces, claro. no hay una contraindicación para nosotros exponer al paciente a realizar este tipo de intervención, sino al contrario, hay un beneficio muy grande de la rehabilitación cardíaca en estos pacientes. Pues muchas gracias, Manuel. Ahora, yo creo que ya nos has explicado lo importante de la rehabilitación cardíaca como prevención, como tratamiento, es decir, guía mientras estás haciendo ejercicio y también si ya tuviste algún problema, el seguimiento, ¿no? La importancia de ir después a la rehabilitación. Entonces, creo que finalmente quiero terminar con esta entrevista con alguna recomendación en la experiencia que has tenido, especialmente para alguien que ahorita nos está viendo, la edad que sea, pero dice, ¿sabes qué? Me he convencido y hoy quiero empezar o quiero ir y voy a empezar a moverme, o sea, moverme como con acciones, ¿sabes? Es decir, voy a empezar a hacer actividad física o por lo menos quiero salir y saber cómo empezarlo. Si ahorita no puedo ir con un especialista, ¿qué nos recomiendas para esa persona que hoy dice, sí lo voy a empezar a hacer? Yo creo que mi primera recomendación sería, todos empezamos de una forma, todos los que nos gusta hacer ejercicio, nos gusta hacer deporte, empezamos siempre con, literal, con el primer paso, y esto tal cual es no desesperarnos, esto también es una enseñanza, nadie de nosotros
nacimos sabiendo cómo hacer ejercicio, cómo acomodar una pesa, cómo acomodar un aparato en el gimnasio. Creo que mi recomendación principal es esto, ¿no? Infórmense. Si no pueden, como comentamos ahorita, acercarse de alguna forma a un experto, pues ya ahorita las redes sociales están a la orden del día, el buscar algún tipo de ejercicio. Si yo tengo aquí unas ligas en mi casa o unas pesas, puedo buscar qué tipo de ejercicio, las posiciones en las que lo puedo realizar. Entonces, eso también es algo que también podemos utilizar las redes sociales, ¿no? Otra recomendación que yo podría darles es una, ningún ejercicio tiene que generar dolor, es lo de ley, siempre lo que nosotros decimos. Claro, después de que ponemos o hacemos ejercicio, podemos tener algo de dolor muscular, pero mientras estamos ejecutando un ejercicio, no nos tiene que generar ningún tipo de dolor. También si podemos o si queremos empezar ya a mejorar en cuanto a la parte cardiorrespiratoria, con el simple hecho de nosotros salirnos a caminar, 30 minutos de forma continua, o sea, quiere decir que no vale sacar a pasear al perrito porque pues el perrito se va a estar deteniendo a hacer sus necesidades. El caminar yo 30 minutos de forma continua, 5 veces por semana, que es lo estipulado por la OMS, definitivamente vamos a empezar a notar una ganancia muy importante, tanto en nuestra salud cardiorrespiratoria, también como nuestra salud muscular con el ejercicio de fortalecimiento. Y esto a lo que yo también siempre le comento a mis pacientes, se traduce a ser independientes. Cuando tengamos un envejecimiento, el que nosotros estemos expuestos a lo largo de nuestra vida al ejercicio, nos va a volver independientes el resto de nuestras vidas. Sí, excelente recomendación. Creo que también yo agregaría lo que nosotros invirtamos ahorita en actividad física y ejercicio en nuestro cuerpo, no importa la edad que tengas, es una inversión para que en un futuro podamos movernos para hacer cosas que nosotros ya damos por hecho, ¿no? Que quizás como adultos Claro, mayores va a ser la diferencia entre ese adulto mayor que se puede mover e ir al baño y regresar solo versus el adulto mayor que yo creo que nadie queremos ser, que es dependiente completamente de otras personas, ¿no? Y que su calidad de vida no es la mejor. Entonces, y si ya somos esos adultos que quizás no tienen toda la independencia que quisieras, también iniciar a hacer actividad física te puede ayudar a salir de esa dependencia total así a es. poder hacer más actividades, ¿no? Entonces, me encantó la plática, Manuel. De verdad, nada más me queda agradecer. Muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí tus redes por si tienen alguna otra duda o quieren ver lo que hacen o lo que haces en la asociación como parte del programa de rehabilitación. Y gracias por hablar de estos temas que quizás es un poco raro hablar de que por qué el deporte, ya hablamos de cardiopatías, pero ya vimos las diferencias, entonces los dejamos. Si tienen aquí algunas dudas, nos las pueden poner. De nuevo, Manuel, gracias por ser parte de Salvando Latidos. Y a todos los que se quedan en la plática, les vamos a dejar esta grabada y vamos a esperar sus dudas y nos vemos el siguiente mes con una nueva plática con el experto. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos. Gracias.